Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo, segunda hora del Espacio en Blanco, llenando desde aquí las ondas de Radio Nacional de Misterios, y todavía nos queda mucho por contaros. Gracias a todos por seguir ahí conectados en Radio 1, Radio 5 en directo, por descargarnos en el podcast y hacer que seamos los más descargados de toda la radio. Y saludos desde España. Decís muchos de vosotros que el Espacio en Blanco sirve de compañía, cosa que nos alegra, y algunos para aprender castellano y también nos alegra. 900-137-137 nuestro teléfono, en Blanco Radio en las redes sociales, lo vais a necesitar, y nos vamos hasta Canadá a saludar a nuestro siguiente invitado en directo, Daniel Stulin. Buenas noches, buenas tardes para ti, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Bueno, aquí es noche a partir de las 5 de la tarde, esto es Canadá, hace 17 bajo cero, wow. Un poco no tanto hoy, pero sí, aquí en noche empieza tempranito. Buenas noches, un placer que estés de nuevo con nosotros. Déjame que te presente, ¿vale? Daniel Stulin, naces en Lituania, eres investigador, has escrito libros, eres conocido sobre todo por los libros del Club Bilderberg, un libro publicado en 67 países, traducido a 44 idiomas, de los cuales vendiste 6 millones de ejemplares. En algunos lugares dicen que eras, y lo has dicho tú, oficial de la KGB, exagente de la KGB. Bueno, exagente en algunos lugares dicen una cosa también, dicen que existe Papá Noel. Yo no soy exagente, yo soy agente. De hecho, en junio me subieron mi rango a coronel de contraespionaje militar ruso. Soy analista, no soy James Bond. O sea, ¿sigues siendo coronel de la KGB? El KGB no existe desde hace mucho tiempo, estimado, pero sí. Perdón, sí, no existe. La FSB, sí. Vale, coronel. Te iba a decir porque en algunos lugares dicen que te había salido, y te iba a preguntar si era fácil salirse de esos servicios, pero vale, ¿sigues estando ahí? No, pero eso es un poco como todo, ¿no? Si tú sales, yo salí por primera vez hace muchos años, de hecho, empecé a pensar en escribir un libro justo porque salí, por razones que tampoco quiero meterme mucho, y quemé un poquito. Yo creo que todos en esta profesión nos quemamos hasta este punto, y bueno, me quemé y salí, y puse a pensar en el año 2003 cómo va a ganarme la vida, y pensé que entre todos los secretos que conozco, unas cosas que podría contar con cierta facilidad de las organizaciones supranacionales que tienen algo que ver con este control geopolítico mundial por encima de los presidentes y los gobiernos del mundo. Y entonces ahí nació el libro de Bilderberg. Pero mientras tú sigues siendo fiel a tu país, a lo que tú defendías, y yo en este caso soy muy patriota de mi patria, y ya por supuesto ya volví, después ya sigo desde hace mucho tiempo, y lo que hacemos nosotros en un grupo vinculado pero no directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores es crear comportamiento de sistemas del casi universo, ¿no? Donde podemos predecir cosas a una distancia muy larga en el futuro, hasta casi 50 años, vale. 2 generaciones. De hecho, los únicos que pueden hacer las distancias mucho más largas son los cabalistas, que lo hacen a 3.000 años, la CIA, antes lo hacían a 15, ahora van a 5 o 6 como mucho. Así que bueno, esto es un poco lo que hago. De ex no tengo nada. Vale. Y desde luego no soy lituano, ojo. ¿No eres lituano? Nací en la República Soviética. Sí. Vale. Lituania, pero vale. Lituano no lo soy. Lo has dejado claro. En 2015 te nombraron periodista del año la Asociación de Periodistas Mexicanos, y te han nominado para el Premio Nobel de la Paz, con lo guerrero que tú eres, tío. Hace unos años, sí, por los jueces del Tribunal Supremo de la República Checa. Yo hace varios años, en el año 2011 me parece, si no me equivoco, estuve en República Checa y hice una presentación al Consejo de los Sabios del presidente de Václav Klaus en aquella época, justo en el momento cuando estaban debatiendo si entrar o no en Europa. Yo presenté la parte explicando históricamente por qué la República Checa no debería bajo ningún concepto formar parte de Europa Unida. Y bueno, a partir de ahí, unos años más tarde, me llamaron varios jueces del Tribunal Supremo y bueno, me preguntaron cómo me sentiría. Yo dije, sería un halagro, obviamente, pero bueno,
tampoco pensé más, ¿no? No son cosas que piensas mucho. Ya. De hecho, yo no sabía ni cómo se hace la votación, luego me enteré que pueden ser jueces del Tribunal Supremo, ex ganadores, presidentes de los gobiernos, miembros de organizaciones internacionales como bancos europeos, etcétera, gobernadores de universidades y unos cuantos más, no me acuerdo exactamente, pero bueno, estos me nominaron y me llegó la carta oficial, ¿no? Me llegó la carta oficial. Y cuando Planeta, como hace 2 años cuando salió mi libro Fuera de Control, el libro anterior sobre el Islam, cuando ellos hicieron la nota de prensa, obviamente me pidieron todos los datos, información, que me enseñara todo, y bueno, a base de ahí salió la nota de prensa y muchos se quedaron sorprendidos, ¿no? De hecho decían que estoy inventando, esa cosa no puedes inventar. Mi editorial es Planeta, no editar de Morandanga en Zimbabue. Vale, si tenemos un cierto problema de comunicación, sí te pido, primero, no nos hacemos responsables de lo que puedas contar. Te siento mucho más tranquilo que otras veces que hemos tenido entrevistas. Trata de ser lo más sintético posible, no te me vayas por las ramas, y hablamos el último libro de Daniel Stulin, La trastienda de Ya te conoces muy bien, pero te doy mi palabra de honor. Espero que sí, que primero que, bueno, tú te haces responsable de lo que cuentes, yo no quiero saber nada. Y eso, no te me enrolles, no te vayas por las ramas. Daniel Stulin. Prometo, querido. Daniel Stulin con nosotros, 3:13 en directo, 2:13 en las Islas Canarias, conectados con él en Canadá. Vamos con esa primera introducción. Queremos conocer qué se esconde detrás de este personaje, Donald Trump. Hace casi un año se emitían estas imágenes. Introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Acabo de recibir una llamada de la exsecretaria Clinton. Nos ha felicitado a todos nosotros con nuestra victoria, y yo le felicité y a su familia por haber hecho una campaña muy luchadora. Ahora es la hora para que América cierre las heridas de la división. Para todos los republicanos, demócratas, independientes, les digo lo mismo. Es hora que nos juntemos como un pueblo unido. Me comprometo ante todos los ciudadanos que seré el presidente de todos los norteamericanos, y esto es muy importante para mí. Era la elección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados, dijo Donald Trump en su discurso de la victoria en Nueva York. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca puede suponer una ruptura con algunas tradiciones democráticas de Estados Unidos. Casi todo el mundo en el planeta se vio sorprendido con la elección de este nuevo presidente. Conozcamos algo más de él y de sus promesas. Ahí está, Daniel, la primera introducción. Espero que la hayas escuchado. ¿Cómo alguien como Donald Trump llega a ser presidente de los Estados Unidos? Con una facilidad que no puedes hacerte ni una idea. Es decir, lo que tú comentaste, que el mundo se quedó sorprendido, sí me imagino el mundo de la gente común, normal de la calle, pero era totalmente previsible, porque tú ten en cuenta que en el año 2012, es decir, 4 años antes de las elecciones, nosotros, quiero decir, la inteligencia y contrainteligencia rusa, preparamos un informe para el gobierno ruso, y este informe hablaba el hecho que el sistema económico mundial estaba en quiebra. Ahora te lo explico rápidamente por qué, pero para ahora a grosso modo. Entonces, ninguna persona vinculada al modelo liberal banquero financista, cuya cara visible en las últimas elecciones ha sido Hillary Clinton, ninguna
podría ser elegido presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Y no lo estoy diciendo por Rusia, por el pueblo americano, sino a nivel supranacional. Si hasta entonces había para todos a este nivel supranacional que siempre estamos hablando, por encima de los presidentes, que repartían el mundo entre sí, entre la gente liberal, banquera, financista y otros grupos, ya como el modelo actual estaba en quiebra, Bretton Woods, el modelo de Bretton Woods, era obvio que necesitaba, y con una alternativa quiere decir que este grupo de personas bajo ningún concepto podría ganar, no les podían permitirse ganar porque el sistema estaba muerto. Porque el sistema económico estaba muerto. Esa es la primera. El sistema económico, vamos a ver, el problema es de tal magnitud que ninguna intervención de ningún gobierno del planeta Tierra puede haberlo solucionado. Todo el sistema financiero de Occidente se enfrenta a un colapso sistémico. Podemos hablar de la burbuja de derivados, que es en este momento 2.000 billones de dólares, es decir, 15 ceros. Podemos hablar de una deuda global que ha alcanzado 217 billones de dólares. Estoy hablando hace 8 meses cuando estaba escribiendo el libro. Estamos hablando de cifras de deuda global que son 325% del Producto Interior Bruto Mundial. 10 billones de dólares de deuda global, que son bonos, valores derivados, etcétera, etcétera, que se negocian con tipos de interés negativos. Yeah. La deuda estadounidense es de 20 billones de dólares. Yeah. Los bancos europeos están apalancados a 28 o de 28 a 1. En Europa es aún peor. 114 de 500 bancos italianos están en quiebra. Vale. El porcentaje de deuda pública de Italia era 100% del PIB en 2008, ahora 133%. Podemos hablar de China, donde tú estás hablando, la deuda del país es 250% del PIB. Podemos hablar de Japón, que es lo mismo. Podemos hablar de... Para un poquito. ¿Cómo, si ese sistema económico está en quiebra, llega a presidente un empresario americano? ¿No es una paradoja? Entonces, lo que tú tienes es como un sistema está en quiebra, el modelo en sí. Y el modelo liberal está basado en el concepto de crecimiento ilimitado. En el planeta Tierra, con recursos naturales limitados, el espacio obviamente que es limitado. Entonces, este modelo no puede expandirse más. De hecho, el capitalismo en sí empezó a morir justo en el momento cuando conquistó el último reducto, el último espacio que estaba por conquistar, que es la zona el socialista, ¿cómo se llama? Zona soviética del Pacto de Varsovia. Uh-huh. Y de hecho el capitalismo en sí, el sistema liberal banquero financista, aguantó menos de 10 años, porque en el año 2000 tuvimos el primer shock, que es la burbuja.com. Después en 2008 llegamos al desplome de Lehman Brothers. En 2012 Barack Obama elimina de su Consejo Económico a todos los miembros de JP Morgan y Goldman Sachs por primera vez en la historia. Las familias que controlan... Barack Obama... Digo, los grupos que controlan teóricamente el planeta, ¿no? Esos que estás diciendo, grupos económicos que controlan el planeta. Bueno, pero es obvio pensar que los presidentes y primer ministros y banqueros del Banco Central Europeo tienen algo que ver con el desarrollo verdadero del planeta, y no tiene ningún sentido. De hecho, una de las cosas que estamos viendo con Trump es cómo toda esta parte de detrás está saliendo ahora. Entonces, como decía, ya termino. Que en 2014 Obama dijo que ya no imprime más dinero, terminó la historia, no hay para todos, hay para salvar o Estados Unidos o el mundo. Y en 2016 tenemos Brexit y ya la victoria de Trump. Y de hecho, si te acuerdas, Obama en principio estaba apoyando a Bernie Sanders y no a Hillary Clinton, y todo esto tiene su lógica interna, y por eso vino la figura de Donald Trump, porque la élite financiera, para garantizar su propia supervivencia, porque estamos ahora hablando de la supervivencia de uno de los dos grupos, es como en Highlander, uno tiene que morir y uno tiene que quedarse, no hay para dos. Y para asegurarse su propia supervivencia necesitamos poner a su persona en la Casa Blanca para controlar la Reserva Federal. Y le hicieron los banqueros a Hillary Clinton y de Bernie Sanders, que tenían un concepto económico mucho más parecido al segundo mandato de Obama y obviamente a lo que está haciendo Trump. Y de hecho Trump es la continuación del segundo mandato de Barack Obama. Y al mismo tiempo que Hillary Clinton se posicionó por estos banqueros financistas por parte demócrata, el grupo alternativo, los aislacionistas que respaldaban más tarde a Trump, empezaron a posicionarse.
Y de hecho, te vuelvo a decir, nosotros ya desde la parte de inteligencia en 2012 supimos que alguien como Trump tiene que haber ganado. Y después, una cosa que no comenté nunca, 5 de noviembre del año 2014, está hablando del día después de las elecciones en Estados Unidos por el Congreso y el Senado, varios altísimos mandos de clase dirigente estadounidense se reúnen en Dayton, Ohio, con altísimos mandos del gobierno ruso. Pero no por el tema de Russiagate, por el tema de Facebook o Twitter, que es una boludez, como dicen los argentinos, total y absoluta, que no tiene nada de veracidad, sino porque los dos superpotencias nucleares se dieron cuenta que si hay una quiebra del sistema, empezamos una guerra mundial. Para evitar el fin del mundo, las dos superpotencias, a nivel ya político y económico, empezaron a trabajar juntos a base de nuestro informe para ver quién podría ser el representante de este grupo alternativo aislacionista. De hecho, se quedaron en dos. Uno, por parte política, era Rand Paul, el hijo de Ron Paul, y por la parte económica era un personaje como Donald Trump, porque pensábamos que un tipo como este, con tanta experiencia a nivel de llevar las empresas grandes a nivel mundial, podría llevar a Estados Unidos y sacarla de esta quiebra. Y de hecho, lo estamos viendo, él está llevando a Estados Unidos como si fuera una empresa. De hecho, ¿sabes? Por eso digo, es muy fácil entender, ¿sabes?, cómo alguien como Trump llegó a ser presidente, porque el grupo aislacionista necesitaba un revulsivo, una alternativa al grupo liberal banquero financista, y no solo en Estados Unidos, sino el sistema está en quiebra a nivel mundial. Por eso para Trump, cualquier gobierno en el mundo, que sea canadiense, que sea Alemania, que sea España, que sea donde sea, es enemigo suyo porque son liberales y representan conceptos que son anafema a lo que los grupos aislacionistas están promoviendo ahora mismo. Y de hecho, ya con este término, Trump llegó a la Casa Blanca, aunque no lo ha dicho públicamente, con dos mandatos muy, muy, muy claros. Uno, destruir, borrar de la faz de la tierra el modelo petrodólar. Dos, hacerse con el control de la Reserva Federal, que hasta ahora siempre ha sido en las manos de los liberales desde su fundación en 1913, y por supuesto cambio de patrón económico de petrodólar a criptomoneda. Y por eso todo lo que tú estás viendo a nivel mundial desde esta óptica a partir de ahora tiene sentido, porque claro, dices, no, es ilógico que un tipo como Trump ataca a Canadá, que son sus íntimos amigos. Es totalmente lógico porque son liberales, banqueros financieros, son sus enemigos. El modelo actual de crecimiento ilimitado, Vale, para un poquito. Esta tierra limitada no puede existir y llegó a su fin y ya no hay más. Para un poquito, toma un poquito de agua. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche con Daniel Stulin. Te estoy dejando hablar, no estás cumpliendo eso de ser sintético. Si puedes, por favor. Has aclarado un poquito cómo ha llegado Donald Trump a ser presidente. Hay algunas paradojas. Dices que era el continuador de alguna política de Obama y sin embargo se ha cargado las cuestiones sociales que había o médicas que había conseguido. Quiere construir un muro con México. Está quitando muchos de los derechos que habían conseguido los inmigrantes. Parece un poco, ¿no? No, tú ten en cuenta, no, Donald Trump es la continuación de la política económica de Barack Obama de su segundo mandato, no la política de Obama, sino la política económica. Ten en cuenta que, o sea, Donald Trump le llaman incompetente, llaman loco, llaman todo, pero lo que nadie puede discutir es que Trump ganó a 16 candidatos con vasta experiencia política de su partido, aunque no es republicano, y ganó de Hillary Clinton las elecciones nacionales, y además lo ganó por goleadas. Me puedes hablar de los votos, es irrelevante. Él ganó 90 y pico % de los condados, 3.000 y algo, un poco menos de 3.200. Entonces, en cuenta, debo decir que los enemigos de Donald Trump son, ¿quién estaba detrás de Hillary Clinton? Es importante, ¿no? Estaban detrás de Hillary Clinton los cuantos enclaves, que es Hollywood, Silicon Valley, Nueva York es Wall Street y el establishmento de burocracia de Washington. Después tú tenías las agencias de inteligencia, el Estado profundo, George Soros, los Rockefeller
y los medios de comunicación. Eso estaban en contra de Trump, ¿no? No, estaban en contra de Trump y apoyando a Hillary Clinton. Y Trump en un año se cargó a todos ellos, destrozó Hollywood. Hace 3 meses nadie puede haber imaginado lo que estamos viendo ahora. Es el efecto Trump. Estas cosas no pasan porque sí. Solo se ha convertido en enemigo número 1 en muchos países occidentales. Ya. Déjame que te pregunte cositas. Se ha cargado el cambio climático diciendo que, bueno, él no participa... Vamos por partes. No, sé breve si puedes, que tengo muchas cosas. Cargó Soros. Sí. Está sacando a la CIA americana, desmontándolo a través de los archivos de JFK que él está sacando, porque ha sido ellos que le mataron a Kennedy. Ha desmontado a Clinton, está desmontando al Estado Profundo a través de todos esos personajes como Comey, etcétera, etcétera, de la FBI, y le están sacando de ahí. Están desmontando agencias de inteligencia. Ha cambiado a la directora del Gobierno Federal, puso uno de los suyos. Todo esto, y por supuesto lo de fake news, hashtag fake news, que es Trump 100%, ¿sabes? Que ha cargado todos los principales medios de comunicación, desde CNN, New York Times, Washington Post, Vale, etcétera. Para un poquito, dices que ha cambiado, algunos han dimitido, pero bueno, déjame un segundito. Dices que Trump y Putin están impidiendo la Tercera Guerra Mundial, y añades también que si hubiera salido elegida Hillary Clinton, estaríamos metidos en la Tercera Guerra Mundial ya. ¿Por qué? Mira, sí, vamos a cogerlo si quieres. Lo cogemos primero lo que tú estabas diciendo el tema de Putin. Mira, está saliendo muchas cosas ahora mismo. Está saliendo el tema de España, de Cataluña, de Estados Unidos, de esas elecciones, que rusos están metidos en todo. Sí. Y ahora lo último está saliendo en México, que supuestamente los hackers rusos también están metidos. Y de hecho yo vi hoy o ayer, no me acuerdo, que ahora RT es oficialmente el medio propagandista ruso, soviético, putinista, que está totalmente pro independencia. Primero la gente tiene que entender que RT, Russia Today, el medio donde yo estaba trabajando en mi programa Estrella durante 2 años y medio, este no es el canal del gobierno. Es decir, RT está de gobierno como CNN es del gobierno americano. Russian Today, ¿te refieres a RT? Russian Today hace 5 años. El gobierno ruso dio cuenta que no tenía dinero, porque el gobierno ruso está hasta cierto punto económicamente en quiebra. ¿Sabes? Si no fuera por su arsenal nuclear, no sería superpotencia en nada. Me duele el alma decir esto, pero es así. Entonces, hace 5 años Putin llegó a un acuerdo, porque Putin, como presidente del gobierno, no es omnipotente. Putin, como presidente, solo controla la política exterior del país. Todo lo que pasa dentro del país a nivel económico, etcétera, está en las manos de Medvedev, que es primer ministro, es traidor de la patria, es liberal banquero financista que trabaja muy, muy cerca con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que son organismos de Bretton Woods, es decir, liberalismo banqueros financistas, que son enemigos tanto de Trump como de Putin. Vale. Entonces, hace 5 años, RT, ¿sabes?, pasó de control del gobierno ruso a un control casi 50-50, aunque ahora es mucho más, donde los oligarcas rusos judíos que habían robado todo en el país en los años 90, cuando cambió el sistema, lo habían llevado al extranjero, ahora por el miedo de tener todo esto confiscado por el gobierno americano, lo devolvieron al país con un acuerdo con Putin, donde Putin les dice, no os voy a quitar el dinero, pero vosotros me vais a ayudar. Entonces los grandes proyectos como en Crimea, como RT, en gran parte se financian con este dinero robado del pueblo de los años 90, pero ellos controlan la línea editorial, y por eso echaron a toda la gente como yo, por ejemplo, y muchos otros que eran patriotas con P mayúscula. Y por eso decir que RT es la política exterior de Putin es igual decir el CNN es la política exterior de Trump. Vale. No tiene ningún sentido. Vale, déjamelo ahí. Esa es una cosa. Déjamelo ahí. Espera que vamos a dar un pasito más y no nos hacemos responsables de tus opiniones, esas personales y políticas que estás vertiendo. Vamos con la segunda parte, a tratar de entender qué es eso de el Estado profundo. Déjame que pongamos una pequeña introducción. En el léxico político de Estados Unidos hay un concepto misterioso que se ha puesto de moda bajo la incipiente presidencia de Donald Trump: el Estado profundo. Su definición varía según quien la pronuncie,
Pero en estos días, la expresión en Estados Unidos suele aludir a una red de funcionarios públicos que operaría secretamente para impedir que Trump lleve adelante sus políticas. Es decir, un poder fáctico de empleados del gobierno cuya permanencia en sus cargos va más allá de los cambios de mando presidencial. El término de estado profundo implica que hay gente secretamente en algún lugar, fuera de la mirada pública. Personas que están escondidas incluso de la burocracia, tirando de las cuerdas y manipulando cosas. Eso es al menos lo que cuenta a BBC Mundo Gordon Adams, un profesor emérito de la American University, experto en política de defensa y seguridad nacional. La existencia de esa entidad ha sido señalada por defensores y asesores del presidente, así como por algunos analistas, para explicar una serie de filtraciones de información desde diferentes oficinas del gobierno, incluso de inteligencia. Esta noche queremos daros algunos datos sobre este estado profundo. Intentaremos ser breves con Daniel Stulin. Por favor, nos quedan solamente 12 minutitos. Daniel, trata de ser sintético. ¿Qué es este estado profundo? Un montón de gente Lo que habéis comentado es básicamente esto, o sea, a nivel de agencias de inteligencia, podemos llamarlo el imperio moderno. Es una combinación de grandes empresas, de think tanks, fundaciones, todas las organizaciones liberales, banqueros, financistas que están interesados en el seguir del sistema. Tú me preguntaste una cosa interesante, lo de por qué no Clinton, qué hubiese pasado. Sí. Ten en cuenta una cosa, si los banqueros y financistas se dieran cuenta de que solo podían salvar sus imperios transnacionales, todos juntos y no por separado, si metían a su candidato en la Casa Blanca, el nuevo presidente cambiaría entonces la política de la Reserva Federal, poniendo en marcha la imprenta que emitiría la cantidad necesaria de dólares para sostener el sector bancario, algo que Obama dejó de hacer en el año 2014 y sin embargo en Europa lo seguís teniendo hoy por hoy. Entonces la Reserva difícilmente se pronunciaría en contra de la administración por miedo a que saltara un escándalo similar a lo que pasó con Dominic Strauss-Kahn en el año 2008. Entonces con Clinton hubiese continuado otros 6 o 8 meses la expansión cuantitativa y la emisión de cantidades básicamente limitadas de efectivo, y durante ese periodo los precios de petróleo y los mercados hubieran ido a la alza gracias a las emisiones, y finalmente en 8 meses o lo que sea más tarde, ese dinero habría vuelto al mercado estadounidense, lo cual hubiera provocado una elevadísima inflación por encima de la actual tasa de inflación estratosférica, que hubiera hecho estallar todas las burbujas de los mercados financieros. El resultado final, el colapso económico, es el mismo con Clinton y con Trump. Estamos literalmente, Miguel, a las puertas de un colapso económico mundial y del desmantelamiento del sistema capitalista, y la única diferencia es que Clinton nos habría llevado a una guerra termonuclear, lo que probablemente habría significado el fin de la humanidad tal y como lo conocemos. Vale. Ahora, no es que con Donald Trump no lo vamos a tener, pero Trump representa otro escenario y que fue testigo de cómo Obama ponía la imprenta en modo inactivo en el año 2014. Entonces, lo que tú estás viendo ahora mismo, tanto con Trump como toda esa gente a nivel de Estado profundo, liberales, banqueros, financistas, esta guerra sin cuartel a nivel mundial. Y esta guerra, Miguel, no es Estados Unidos contra Rusia o China contra Inglaterra, no son países en guerra, sino proyectos. Porque si fueran países, tú no podrías explicar Trump contra Clinton, o Antifa contra el gobierno, o Black Lives Matter contra la policía, o todo este embaradam de locura que estamos viendo a nivel interno de Estados Unidos. No lo podrías explicar porque no son países que están en guerra. Es el sistema que está en crisis sistémico armagedontístico. Entonces, son varios proyectos que están luchando para ver quién de ellos o cuáles de ellos van a salvarse. En este momento hay 6 proyectos en el mundo. Uno está basado en Nueva York, es el proyecto Banqueros Liberales Financistas. 2 está Londres, el proyecto del Imperio. 3 es Gran Europa. 4 es Gran Eurasia con el epicentro en Moscú.
quinto es China Datun China y el sexto es el califato. Estos son los 6 proyectos que juegan en pareja, porque tú ten en cuenta, hasta hace poco tiempo Londres jugaba con el califato negro. Yeah. El califato perdió y ahora buscan otra pareja, ahora nace un califato nuevo. Y todo lo que tú estás viendo, yo quería comentar rápidamente el tema de Cataluña, y no te pongas nervioso ni te desmayes. Ya lo estoy. Es decir, no es que Rajoy o España es enemiga de Donald Trump, pero como el sistema económico mundial es sistema liberal banquero financista, después de la caída del grupo alternativo, que es el bloque socialista, se quedó solo un sistema en el mundo, que es neoliberalismo. Entonces, el sistema en sí es enemigo de Trump. Y si Trump podía, nada más llegar a la Casa Blanca, hubiese subido los tipos de intereses a 2, 3, 4, 5% y todo se hubiese quebrado. Porque tenemos una deuda de 4 cuadrillones de dólares a nivel mundial. Pero él no podía hacerlo, porque esto hubiese supuesto proponer un sistema nuevo, alternativo inmediatamente. Como si tú tienes una mesa de 4 patas y te cortas 2 patas, necesitas poner algo para sostenerlo. Y como este sistema alternativo no existe en este momento en el mundo, Trump está aguantando como puede para no romper el sistema, porque no hay una alternativa viable, hay ideas, pero necesitan tiempo. Vale, para un segundito. ¿No te habrán pagado a ti para hacer esta apología de lo bueno que es Donald? Pero no, es que es muy buena pregunta. Yo pensaba que tú no sabías. Yo estaba justo cuando estaba hablando, yo pensaba, ¿me va a preguntar a mí? Y yo no. Sí, te preguntaste porque eres buen periodista. Vamos a ver, yo no soy pro-Trump. La gente me dice, oye, entonces tú eres pro-Trump. Yo no puedo ser pro-Trump, soy ruso. Es decir, yo defiendo la postura y la política de mi país. Entonces yo miro a Trump como un médico mira a un paciente. Si le tengo que abrir porque tiene cáncer de todo, le abro. Pero no siento empatía, ni amor, ni odio. Le quiero curar, quiero ver, quiero entender. Entonces analizo a este personaje o el sistema, por eso hablo de la trastienda. Y de hecho en el libro cuento lo que no cuenta nadie en el mundo, porque cuando hablan de acuerdos en Trump y su yerno con los rusos, estos no son rusos con que el yerno tiene acuerdo. Son la mafia judía israelita ex-soviética. Son estos oligarcas mafiosos, lo que en Rusia se llama varriz zakoni, los ladrones en ley, que se han ido de la Unión Soviética a Israel, han abierto negocios sucios, y estos son los negocios donde Trump y su yerno participan. Y en mi libro, no me acuerdo, página 90 y algo, hasta 120, algo así, tú tienes la lista de todas las empresas de los países donde Trump tiene sus negocios sucios, desde el lavado de dinero, las cosas que no puedes imaginar y más. Vale. Pero los medios... Para y otro segundito. Déjame que ponga una tercera parte, que no quiero que se me pase antes de despedirte. Queda claro que no te pagan por decir que este personaje aparentemente impresentable. Hay una imagen que a mí me llama... Espera, a mí hay una imagen que me llama mucho la atención cuando llega a una reunión de estas y al pobre representante de Montenegro le aparta así como si fuera yo que sé qué, que no está en contra, que está en contra de toda esa gran cantidad de gente que trabaja en Estados Unidos, inmigrantes, que quiera construir un muro, que no quiera respetar los acuerdos de la amenaza esta que tenemos del cambio climático. Pero déjame... Es un personaje muy complejo, es un personaje muy contradictorio. No hay forma de defender a un tipo que en la campaña presidencial está hablando de la Arabia Saudita como el principal patrón de terrorismo internacional, después cierra un acuerdo con ellos por $360 billones y se convierte en el, ¿cómo se llama?, la cuna de la libertad. Es absolutamente obvio. Vale. Es decir, es un personaje turbio, contradictorio, complicado, pero una de las cosas que sí se puede decir, y no para defenderle, sino que Trump, al llegar a la Casa Blanca, ha hecho muchas promesas y no ha cumplido casi ninguna. Pero no porque es un abriboca que habla sin hacer nada, es un empresario de altísimo nivel. Lo que pasa es que Trump se dio cuenta que llevar una empresa, por muy grande que sea, no es lo mismo que llevar las riendas del gobierno. Cierto. Y lo primero que tú te enfrentas, yo tengo mucha gente en el gobierno, tanto mío como en Estados Unidos, que porque muchas, ya a niveles, aunque hay complicaciones entre los dos países, tenemos vías muy abiertas, porque somos superpotencias, como se llama, nucleares.
Entonces, conozco mucha gente en Estados Unidos y muchas veces hablamos y siempre me están diciendo lo mismo. No puedes hacerte dar cuenta, lo primero que cuando al entrar a la Casa Blanca se da cuenta, es la enorme cantidad de papeleo que tú tienes que hacer para todo. Entonces, Trump se encuentra, por un lado, con papeleo que no puedes hacer tú bien, y por otro, ojo, vuelvo a lo que yo dije al principio. Trump no tiene amigos en el gobierno, el Estado profundo, los medios de comunicación, la burocracia, Miguel, son sus enemigos. De hecho, republicanos son igual de enemigos como demócratas. Vale, para, déjame que ponga en la tercera. Nos quedan 4 minutitos. Escucha esta introducción. La tensión entre Corea del Norte y sus naciones rivales, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, no para de crecer entre amenazas de ambas partes. El régimen de Kim Jong-un ha respondido a las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que amenazó con destruir por completo Corea del Norte. Según un comunicado norcoreano, la nación americana encontrará sus ruinas si van a la guerra. En el caso de que Estados Unidos decida ir a la guerra desafiando la posición estratégica de la República Popular Democrática de Corea, recibirá un golpe nuclear catastrófico y encontrará su ruina. El futuro se está escribiendo en estos momentos. Los actores ya ocupan la escena pública. Nos movemos entre terroríficas amenazas que nos pueden llevar a una guerra nuclear. Veamos lo que piensa nuestro invitado. Tienes 2 minutos solamente, Daniel. Este personaje que estás poniendo, bueno, con esos tintes tan buenos, de repente está encandilando, machacando al señor de los misiles de Corea del Norte y dicen que nos vamos a meter en un follón que ni siquiera lo imaginamos. ¿Cómo ves el futuro en un minuto? ¿Guerra? Miguel, ningún analista serio de alto nivel piensa que habrá una guerra. Es decir, todo esto es invento de los medios, de los periódicos y el miedo de ellos. Tú ten en cuenta una cosa, que todo lo que tú estás viendo con Corea es justo para atar en corto a China. China es globalización, China es socialismo, China es socialismo nacionalsocialista, que es la unión de los clanes alrededor del trono de los antepasados. Es lo que es China. Entonces, China está promoviendo su iniciativa globalizada a través del BOR, One Belt, One Road, el camino de seda. Y el camino de seda terrestre y camino terrestre marítimo, empujando a Estados Unidos fuera de su zona de influencia. Trump contraataca utilizando Corea del Norte y la situación de los coreanos para atar a China y cortar, digamos, este avance suyo. No habrá ninguna guerra. Hubiésemos estado ya dentro de la Tercera Guerra Mundial con Hillary Clinton de presidente, porque te expliqué, con esta burbuja enorme de todo, de 4 cuadrillones de dólares, la única forma de desgravar la deuda y la responsabilidad es irte a la guerra. Y gracias a Dios, Hillary Clinton no es presidente. La trascienda de Trump, Daniel Stulin, sigue siendo un tocapelotas, Daniel. No sé, hay veces que cuentas cosas que ponen los pelos de punta, pero estamos atentos a esos avisos que haces de vez en cuando. ¿Forma de contacto contigo? Totalmente, a través de mi Twitter es @StulinDaniel. ¿Y te has ido a Canadá para refugiarte de alguna cosa? Fuerte abrazo, Daniel. Muchas razones, sí, no, ya el tiempo de Europa ya pasó. En 5 años, como es el modelo liberal banquero financista, y Europa ya va a dejar de existir como este modelo proyecto que crearon en los años 50. Entonces, mucho mejor irse mucho antes de que se desploma todo. Pero que tengas razón, al menos en eso de la guerra. Gracias. Se te quiere, ya sabes, por aquí. Fuerte abrazo y estamos en contacto, Daniel. Igualmente. Gracias por haber estado en el programa. Chao. Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola, soy Loida. Para todos los amigos de Espacio en Blanco, así suena Edimburgo.
Vamos con algunas informaciones de actos que se celebran en nuestro mundo. Concretamente nos vamos hasta Arroyomolinos a hablar con Pascual Jiménez, arqueólogo y coordinador de la Concejalía de Turismo. Buenas noches, Pascual. Hola, buenas noches, Miguel. No contento con la que liamos estando allí celebrando los 30 años del Espacio en Blanco, volvéis a montar otras actividades más, ¿verdad? Sí, volvemos a intentar a ver qué podemos liar. Qué bonito fue aquello que hicimos, ¿verdad? Sí, muy emotivo y muy especial. Sí, señor. Vale, pues ahora, dentro de muy poquito, en este mes ya, estáis organizando unas jornadas que se llaman INRURE 2017, el mundo de la muerte. Sí, eso es la segunda edición que hacemos de este congreso, que es internacional, y a diferencia del año pasado que se centró en la puesta en valor de los yacimientos en ámbito rural, pues esta vez yo creo que debido al pozo que dejó el especial de Espacio en Blanco lo vamos a dedicar al mundo de los muertos, a la muerte. Qué bien. Montones de cosas que hay en diferentes tradiciones y vais a traer expertos de muchas partes para analizarlos, ¿no? Sí, viene gente desde la Universidad de Lisboa, viene gente por supuesto, la Universidad Complutense, desde Coimbra. Intentamos que sea un evento donde haya un intercambio de ideas y sobre todo basándose en el comportamiento de las diferentes sociedades históricas frente a la muerte, ¿no? Y bueno, qué tipo de rituales y qué restos materiales nos han llegado hasta nosotros. Hay mucho para investigar en torno a eso, ¿verdad? Quizá uno de los fenómenos más importantes de la vida del ser humano cuando termina ella y llega la muerte, ¿verdad? Claro, yo creo que es uno, además, de los grandes enigmas, ¿no?, de la humanidad, de los grandes misterios, ¿no?, que hay después de la muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de la arqueología vamos a intentar analizar, pues, qué podían ver las sociedades antiguas, qué podía pervivir más allá de la muerte y cómo ritualizaban la muerte. ¿En Arroyomolinos habéis encontrado alguna tumba o no puedo todavía contarlo? Sí, lo podremos contar. Además tiene una ponencia especial el sábado 18 vale. a la 1 y allí vamos a hablar de la necrópolis del Pelícano, que es algo impresionante y es un yacimiento muy importante, sobre todo porque no tiene parangón en la meseta de castellana, no tiene parangón. ¿Y está en Arroyomolinos? Y está en Arroyomolinos, porque además lo bueno de esto es que se documentaron mausoleos romanos y uno de ellos tenía 2 sarcófagos de plomo, algo y que solamente se da en las grandes capitales del Imperio Romano en la península, como Tarragona, Córdoba y Emérita Augusta, ¿no? Pues en Arroyomolinos lo tenemos. Entonces vamos a dar nuevas informaciones de los informes que hemos estado haciendo desde el ayuntamiento. No hemos dicho fechas, Pascual. ¿El 16 de noviembre comienza? Sí, el jueves 16, pero son 3 días, son jueves, viernes y sábado. El jueves se realiza en la Universidad Complutense, porque este evento se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia. Entonces nosotros ponemos nuestro granito de arena para hacerlo viernes y sábado, y el viernes y sábado escucharemos a las personas punteras e investigadores punteros en esta materia, y será el viernes 17, empezamos a las 10:30 y acabamos a las 6:30, y el sábado 18 empezamos a las 11 y acabamos a las 2:30. Interesantes jornadas. ¿Entrada gratuita para toda la gente que quiera asistir? Por supuesto, sí, por supuesto, porque siempre pensamos que la cultura debe ser gratuita, y es entrada gratuita hasta completar aforo. Y además vamos a aquellas personas que vengan y necesiten, porque estén estudiando alguna licenciatura o diplomatura, se les va a reconocer, se les va a dar un certificado en las que se les reconozcan créditos de SPS. Oye, yo si voy todavía me dais ese crédito, todavía no me toca. tú ya eres doctor, no sé qué crédito necesitas, pero te daremos el crédito, por supuesto. Una actividad más del Ayuntamiento de Arroyomolinos, INRURE 2017, el mundo de la muerte, 16 de noviembre, 17 y 18 de noviembre, en ese flamante auditorio municipal que tienen allí en Arroyomolinos. Gracias, ahí está la invitación. ¿Tenéis una página web, una forma de contacto para que se tengan más datos nuestros oyentes? Sí, como siempre y como hemos hecho, les remito a la página de internet del Ayuntamiento de Arroyomolinos, que es a aito-medio@arroyomolinos.org. Espera, repite, aito, Ayuntamiento... En cualquier buscador con que pongan Ayuntamiento de Arroyomolinos, la primera opción, pinchan y ya les sale. Y luego, además, en las redes sociales, en el perfil de la Concejalía de Empleo y Turismo,
ahí también nos pueden localizar, tener información, y cualquier persona que me busque en Facebook por Pascual Jiménez, que me mande mensaje, que yo le explico lo que haga falta. Qué bien que los ayuntamientos se den cuenta que hay cultura en todo esto, el mundo de la muerte. No me lo pierdo, igual hacemos alguna cosa más con alguno de los invitados. Pascual, enhorabuena por el trabajo, a seguir Muchísimas gracias, Miguel. A seguir pensando cómo liarla, y yo de doctor nada, aprendiz. Bueno, para mí siempre serás el maestro. Te veo prontito, fuerte abrazo, gracias por todo. Un abrazo, Miguel. Hasta ahorita. En los últimos meses, el régimen de Corea del Norte ha aumentado sus amenazas sobre Estados Unidos. Futuro abierto. ¿Supone Kim Jong-un una amenaza real para el mundo o será capaz la comunidad internacional de frenar a este dictador? Futuro abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de Corea del Norte. Los domingos a las 6 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. A la radio. Qué personaje Daniel Stulin también con las trastiendas de Trump. ¿O le pagan para que hable bien? Ya se lo hemos preguntado. Coronel de la KGB, un tocapelotas, como le he dicho también. Pero de vez en cuando da ideas que se van a tener en cuenta, ¿verdad? Pues sí, que te hacen reflexionar y, bueno, en un tema tan complejo como es el de Donald Trump. En cualquier caso, hay que leerse el libro. Menos mal que Tato Puerto, nuestro compañero en ese Futuro Abierto, va a hablar también de ese Corea del Norte. Espero que nos la líen por ahí, el de los misiles, el señor de los misiles, porque la cosa la tenemos complicada, ¿eh? Pues sí. Vale. Muchos oyentes han pasado más miedo hoy que cuando vienen nuestros compañeros del grupo EPTA. Hablando de fantasmas y otras cosas. Sí. Ramón Álvarez nos pide que mandemos un saludo, aunque quizá lo sistematicemos más claramente, a un montón de gente que escucha en los hospitales de noche el programa, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, multitud de lugares. Me decía que hasta salas enteras, también los médicos y algunos enfermeros lo escuchaban, pero claro, no había que decir nada porque a estas horas hay que estar durmiendo. Muchos mensajes son los que recibe nuestro compañero Ramón, nos lo dice siempre desde los hospitales, gente pues bueno que nos escucha y que nos agradece la compañía que le hacemos. Incluso, bueno, yo atiendo muchas llamadas de personal, de médicos y de enfermeras y enfermeros que están trabajando de noche y que tienen la radio y nos escuchan. Sí, señor. Y a los pacientes nuestra mejor onda de aquí, mayor energía positiva para que se restablezcan cuanto antes y salgan del hospital a hacer una vida normal. ¿Verdad? Pues sí, un beso muy fuerte para todos. Ganadores. Tenemos 5. Hoy vamos a hacerles, bueno, a nuestros oyentes del Facebook, de Facebook y de las redes sociales. De las redes sociales, vamos a tenerles más en cuenta y vamos a darles a premiarles con un libro a Feli Gómez, a Paco García, a May Sanma, los 3 del Facebook, y a Raquel Sánchez, también del Facebook, por estar ahí permanentemente atentos y, bueno, interactuando con nosotros. Y también a Eduardo Rodríguez, que nos ha llamado por teléfono desde Barcelona. Muchísimas preguntas hoy, eso sí, Miguel, a través de nuestros teléfonos y de las redes sociales, hacia los 2 invitados. Los 2 han despertado muchísimo interés. Vale. Y también Pascual, que nos hablaba de esa actividad que se va a hacer en Arroyo Molinos. Ahí tenemos ya en nuestras páginas web recogido Hemos eso. colgado ya la información y en unos segundos estará también en Twitter. Y como decíamos, qué bien que los ayuntamientos, los políticos se den cuenta que todo esto es cultura. Seguramente hablaremos más de la muerte en próximos programas. ¿Alguna cosa más? Pues que estoy deseando volver ya dentro de una semana. Abrigarse, que hace frío. Gracias. Hasta la semana que viene. Terminamos este programa vertiginoso que hemos realizado hoy con esa conexión última que teníamos con Canadá, con Daniel Stulin, que no para de hablar. Gracias a todos por la escucha y por la compañía. Ojalá se equivoque, ojalá no se equivoquen eso de nuevas guerras mundiales, pero ojalá nos dejen vivir un mundo más tranquilito entre unos y otros. Feliz semana a todos, nos encontramos aquí en 7 días. Tenéis una nueva cita con el Espacio en Blanco. Feliz semana, será un placer volver a estar juntos. Y ahora hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, un poco de nuestra música. Feliz semana. Por hoy terminamos.
Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.